Saludos cordiales, les habla Andrea Corona y estudiante de Comunicación Social y Mención Periodismo Audiovisual, desde la Cátedra Introducción del Periodismo, y voy a hablarles sobre ciertos términos periodísticos. Estos términos periodísticos son plagio y fusil. Empezaré hablando sobre el plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio se define como el acto de copiar las palabras o ideas de otras personas y presentarlas como propias, sin el consentimiento del autor original. Puede ser intencional o accidental. El plagio intencional implica copiar contenido a sabiendas, mientras que el plagio accidental ocurre cuando las fuentes no se citan correctamente. Según Walker, plagiar es adoptar el lenguaje, ideas o conclusiones de otra persona y presentarlas como propias. Más precisamente, esta acción ocurre cuando se retoma la producción, sea oral, escrita, gráfica o audiovisual, entre otras, sin reconocer debidamente la fuente o el autor, y se adjudica como propia. En el ámbito del periodismo, el plagio es un delito grave, aunque por desgracia común. Copiar el trabajo de un colega o colega periodista perjudica su trabajo, compromete la autenticidad de su reportaje e incluso puede arrastrarse a un escándalo que podría arruinar su carrera. El plagio engaña a los lectores, perjudica a la persona copiada y socava la integridad y los estándares éticos del periodismo en su conjunto. También es importante distinguir entre estos dos conceptos que a menudo se confunden, el dominio público y el contenido considerado de dominio público. El contenido que ha entrado en el dominio público puede, en teoría, reutilizarse libremente, pero esto no exime de citar la fuente, especialmente en un contenido periodístico. En cuanto a la información considerada de dominio público, hechos conocidos por todos, debe tratarse con el mismo rigor. Cualquier texto o análisis original tomado de otro medio de comunicación debe atribuirse claramente. Existen 4 tipos de plagio: plagio global, parafrasear, autoplagio y plagio de traducción. En el plagio global consiste en copiar palabra por palabra una obra escrita, hablada o visual completa de otro autor y presentarla como propia. Parafrasear consiste en reformular las ideas o información de otra persona sin citar la fuente, incluso si la redacción es la misma o diferente, la idea original pertenece a otra persona y debe reconocerse. Autoplagio ocurre cuando un periodista reutiliza sus propios artículos, informes o investigaciones anteriores sin informar claramente a sus lectores. Plagio de traducción ocurre cuando un artículo o fuente se traduce a otro idioma sin citar la fuente original. Esta práctica crea la ilusión de una obra original, pero en realidad oculta la apropiación de contenido preexistente. ¿Por qué el plagio es problemático para los periodistas? El plagio socava los principios fundamentales del periodismo y las relaciones públicas: precisión, integridad y fiabilidad. Los profesionales de estos campos tienen la responsabilidad de ofrecer contenido auténtico y original a su público. Cuando se produce plagio, no solo se vulnera esta confianza, sino que también se daña su reputación y credibilidad. Publicar contenido plagiado puede dañar gravemente la reputación de periodistas y profesionales de relaciones públicas. Los medios de comunicación y las agencias de relaciones públicas dependen en gran medida de su reputación para atraer y fidelizar a su público. Un solo caso de plagio puede causar un daño duradero a la credibilidad. En diciembre del 2022 se emitió un episodio de Asuntos Delicados sobre la batalla de Argel. Un videógrafo acusó al programa de usar un guión que copiaba textualmente un video de YouTube sobre el tema sin mencionar al autor ni la fuente. El presentador del programa reconoció el plagio y se disculpó, afirmando que esto no representa el trabajo diario. El responsable del plagio abandonó el equipo. Jonah Lehrer, reportador de ciencia y tecnología de New Yorker y autor, fue acusado de autoplagio, falsificación de citas y plagio tradicional. ¿Cuál es el propósito de darle crédito al autor? Primariamente, la razón por la que se debe citar las fuentes usadas es para acreditar al autor del contenido. Igualmente, reconociendo el autor original, ayuda al lector a identificar de dónde procede la información que ha usado. Consejo para evitar el plagio: no confiar en una sola fuente para investigar, comparar los datos y la información de varias fuentes para garantizar la precisión y la originalidad. Verifica los datos a través de varias fuentes, asegurarse de que la información que utilizas provenga de fuentes viables. Cita las fuentes cuando sea necesario. Siempre menciona a los autores y fuentes de información original. Escribe contenido con tu propio estilo. Incluso cuando sea información de otras fuentes, asegúrate de parafrasear con tus propias palabras. Busca la ayuda de un detector de plagio de primera categoría. Para una verificación de contenido exhaustista, considera utilizar un detector de plagio fiable que pueda comparar tu trabajo con extensas bases de datos y generar informes detallados para garantizar la total originalidad e integridad profesional. La red trae consigo oportunidades y peligros. Actualmente, con el uso de las tecnologías de la información, resulta fácil entrar a un buscador de Internet y descargar información sobre cualquier tema.
Entre las herramientas detectoras de plagio tenemos Plagiary Detect, Copyscape, Doc, Viper, Plagium y Plagiaris Checker. Plagiarism Detect, un detector de plagio que permite cargar documentos enteros en lugar de cortar y pegar bloques de texto. Copyscape es un servidor web que verifica si el texto de una página web ha sido copiado o plagiado en Internet. Permite a los usuarios detectar la duplicación de contenido y proteger la originalidad de los textos. DotCop. Esta herramienta ofrece algunas características adicionales a los servicios mínimos de detección. Por ejemplo, comparar la similitud entre dos documentos. Viper es un explorador antiplagio, aunque de uso libre. Viper es un software, por lo tanto, es más que una herramienta basada en la web. Ofrece algunas ventajas, como por ejemplo, poder comparar el texto sometido contra el plagiado. Plagium. Esta herramienta realiza la búsqueda Google de un texto, pero con la ventaja de que trabaja en varios idiomas. Plagiarism Checker. Esta herramienta le permite realizar una búsqueda a través de Google de grandes bloques de texto, lo cual es más fácil que cortar y pegar oración tras oración. El plagio es un delito grave en el mundo del periodismo. Socava la integridad, socava la confianza del público en los medios y desacredita permanentemente el campo. Cuando un periodista es acusado de plagio, las consecuencias pueden ser graves. Algunos periodistas han perdido su trabajo y enfrentaron graves consecuencias debido a casos confirmados de plagio. Por ejemplo, Benny Johnson. Benny Johnson, entonces editor de política viral en BuzzFeed, fue despedido después de que una investigación interna descubriera 41 casos de plagio en más de 500 artículos. Neil Harman. Neil Harman, corresponsal de tenis de The Times y autor del prestigioso Wimbledon Yearbook, fue suspendido y luego despedido después de que se revelara que varias ediciones 2011-2013 contenían contenido parcialmente plagiado. Marie Louise, editora de la oficina de CNN en Londres, fue despedida después de que una revisión de control de calidad descubrió que más de 50 de sus artículos contenían pasajes copiados de Reuters, su antiguo empleado. Entre las consecuencias por el plagio tenemos despido inmediato o suspensión, pérdida de credibilidad, determinación de colaboraciones o prohibiciones de publicación, daños a la reputación del medio de comunicación, demandas por infracción de derechos de autor, sanciones financieras, reclamaciones de indemnización de los titulares de derechos, violación de los valores fundamentales del periodismo, abuso de confianza con el público y socavamiento de la creatividad y el esfuerzo intelectual. Y ahora tenemos el término periodístico fusil. ¿Qué es un fusil? En el periodismo, fusil puede ser una forma de plagio, ya que implica la apropiación de contenido ajeno sin el crédito adecuado, aunque no siempre se presenta como una copia literal. Es una práctica poco ética que erosiona la credibilidad de un periodista, similar al refrito periodístico. Es una práctica criticada dentro de la profesión, ya que implica una falta de esfuerzo, originalidad e independencia por parte del periodista, que fusila la noticia. Diferencia entre fusil y plagio. El plagio suele referirse a la copia total o parcial de un texto, idea o estructura de otra persona sin citar la fuente, y a menudo está ligado a la noción de robo de la propiedad intelectual. El fusil, en cambio, se refiere a la práctica más pasiva y encubierta de publicar una noticia o reportaje sin haber realizado la investigación original. Cuando un fusil se convierte en plagio, tenemos dos opciones: apropiación de contenido o reproducción de comunicados. En la apropiación de contenido tenemos tomar una exclusiva de otro medio y reescribirla sutilmente para hacerla pasar como una primicia propia. Reproducción de comunicados. Publicar un comunicado de prensa de una empresa como una noticia investigada, sin mencionar que la información proviene de una fuente interesada. Consecuencias del fusil. Manipulación de la información. Al depender de fuentes oficiales o interesadas, sin realizar una verificación independiente, el periodista puede convertirse en un canal para la desinformación o la propaganda. Castigo profesional y legal. Al igual que el plagio, la apropiación de contenido sin atribución puede llevar a sanciones profesionales, como el despido, y puede acarrear consecuencias legales si se violan los derechos de autor. Muchas gracias por su atención y espero que la información haya sido de su agrado.